Comunicación con el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción y un hombre que ha participado activamente en todo lo que ha tenido que ver con el proceso anticorrupción en los últimos años. Pedro, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos dos interrogantes. Una, la controversia que se ha generado con respecto a si los procedimientos utilizados en la intervención, en el allanamiento a la casa de Alan García fueron los correctos, porque su secretario Ricardo Pinedo ha dicho que el fiscal no se identificó adecuadamente, ni siquiera se sabía si era fiscal, pero sin embargo, incluso en las imágenes que se han mostrado, lo que parece más bien lo contrario, es decir, muestra documentación que justifica que tiene una orden de allanamiento y de cerraje y entra. Gracias a esa orden le permiten el ingreso a la casa con esa orden, pero ¿qué es lo que está pasando, Pedro? ¿Por qué el órgano de control ha abierto una investigación contra José Domingo Pérez y el fiscal Amenábar? A ver, en principio parece que parte de la confusión y de la polémica ha surgido porque habían dos instituciones, dos figuras diferentes que se iban a desarrollar. Una era la detención preliminar judicial y otra era el allanamiento. La detención preliminar judicial es una figura que conforme al código la desarrolla la Policía Nacional, ellos solamente. El allanamiento es una figura que se realiza bajo la dirección de un fiscal. En ambas, el fiscal ha hecho una solicitud al juez. El juez dispone la realización de la diligencia con fundamentación, aceptando el pedido fiscal. Pero como decimos, tienen naturaleza diferente. Una es policial y la otra sí es fiscal. En la primera, la diligencia de detención preliminar judicial, la policía tiene que atenerse a las instrucciones del Ministerio Público, respetar la seguridad de la persona, pero, como digo, es una diligencia policial. Aquí la polémica surge porque se dice que el fiscal no tenía la cinta, pero en realidad la cinta y medalla que caracteriza a los fiscales más es un símbolo. Lo que es importante es el carnet con el cual se presenta el fiscal. No se requería tener una cinta, que es lo que aprecio que ha habido la polémica. Claro, ¿qué es la objeción que ha hecho Pinedo, no es cierto? Así es. Ahora, de otro lado, el tema de que, por ejemplo, se continuó realizando la diligencia. La diligencia no tenía como objetivo, me refiero al allanamiento, únicamente al señor Alan García, sino también a otras personas que estaban investigadas. Y lo que se pretendía recoger como documentos no solamente era en relación al señor García, sino también en relación a las otras personas. Esa diligencia se tenía que continuar. Es más, se considera, aún dentro de los sucesos que habían acontecido, penosos por cierto, que de todas maneras el permiso judicial estaba allí y tenía que realizarse. Ahora, doctor Lo que Angulo, se ve en las grabaciones, en los audios y videos que hemos visto por los medios, es que más bien los abogados, ¿no?, que veían el tema desde la posición del señor García, tratan de aprovecharse y de un modo que es constituye una falta de respeto a la autoridad del fiscal, alzan la voz y le dicen usted tiene que retirarse, el señor ha fallecido. Evidentemente el fiscal tiene conocimiento de que ha fallecido el señor Alan García, pero eso tiene su efecto en su momento. En su momento la investigación que se está realizando tendrá que ser archivada en relación al señor Alan García, pero no por los gritos desaforados de estas personas que pretendían alterar e impedir la realización de las diligencias que ya habían empezado. Doctor Angulo, la fiscal que ha empezado un proceso de investigación, porque ha empezado un proceso de investigación para los fiscales, una investigación preliminar, señala algunas cosas. A ver, no se habrían tomado las medidas necesarias para dirigir el procedimiento.
no se brindó información pertinente al intervenido para garantizar sus derechos fundamentales, dice la fiscal. 2, no se dispuso de las medidas de seguridad para garantizar y salvaguardar la integridad del detenido, toda vez que Alan García, ingresó a su habitación sin acompañamiento policial, lo que habría permitido que atente contra su propia vida. Nosotros lo advertimos ayer, conversamos con usted esto ayer, cuando declaró el ministro Morán. Este procedimiento, señor, este es un allanamiento, señor, tiene usted detención preliminar, y que el señor García le diga, espéreme un momento, voy a mi habitación a hacer una llamada, y ahí termine cerrando la puerta, poniéndole seguro, y luego de minuto y medio, 2 minutos, meterse un disparo. ¿Esto es adecuado o realmente tiene razón el órgano de control al exigir una investigación sobre por qué razón no se ha estado desde un primer momento en el que se concreta la detención un policía al lado del expresidente García? Yo le puedo decir, como que he pertenecido al Ministerio Público, que las investigaciones en relación a los fiscales, ahora no recuerdo si ya se ha hecho una investigación formal que se haya abierto o si se ha pedido un descargo inicial. Generalmente en estos casos lo que sucede es que se pide un descargo inicial. No, se ha abierto investigación, se dispone a abrir investigación preliminar de oficio por el plazo de 60 días hábiles contra José Domingo Pérez y Henry Amenábar Almonte. Así clara es la resolución de la fiscal. Lo que debió ocurrir, Pedro, por la experiencia que usted tiene, es que antes de abrir la investigación le preguntas a los fiscales qué tienen que reportar sobre el hecho que se ha denunciado, además en los medios, porque la referencia que tiene la denuncia es según dice la web del no sé qué diario. Sí, de varios diarios. Ok, yo hago recordar que bajo el nuevo Código Procesal Penal, lo que se realiza inicialmente se llaman diligencias preliminares y luego se hace la apertura de la investigación preparatoria, que eso ya es el inicio del proceso formal. En este caso vale un poco las mismas palabras. Lo que se me ha dicho es que lo que se han iniciado son diligencias preliminares y eso quiere decir que en este acto se ha pedido el descargo. 5 días. Es lo usual. ¿Por qué? Porque esa noticia aún se recoge de los periódicos, de los medios, y está bien que se haga porque va a servir para que los fiscales den su descargo. En ese sentido no es ningún exceso, es lo que debe hacer el órgano de control interno. El órgano de control interno reacciona porque es una información que es seria. Ahora, de otro lado, los temas que se me han dicho que se les está preguntando a los fiscales son los que han sostenido quienes se han considerado afectados. Entonces, simplemente se ha recogido cuáles son los cuestionamientos. Sí, pero doctor Angulo, una precisión, por favor. El procedimiento, si ha ocurrido así, señor García, hay metros de distancia, en el primer piso el fiscal y los policías, Alan García en el descanso de la escalera que le lleva al segundo piso, comunicándole y el señor García diciéndoles, esperen un momento, voy a hacer una llamada, ingresa solo a la habitación donde ocurre lamentablemente su muerte, o sea, el suicidio. ¿Debió ser así este procedimiento? ¿Es lo que se estila o debió en el acto detenerse y cualquier cosa que pida el señor García hacerlo junto a un policía, un efectivo policial? Yo creo que en lo práctico ha habido confusión por lo que han estado, por un lado el fiscal y por otro lado la policía. De repente, pienso, es una especulación, los policías han tratado de esperar por un lado la instrucción del fiscal para ya tomarlo físicamente, pero por otro también han considerado el respeto a la figura del expresidente, que antes, el día anterior, se había expresado en el sentido de aceptar lo que pudiera venir en contra de él. De otro lado, probablemente también ha sido el hecho de que él no bajó la escalera, no terminó de ponerse en manos de la policía. Lo que se sabe es que él desde la escalera, y no sabemos si el medio, un poco más arriba o cercano casi a los últimos escalones, considerando el segundo piso, él hace un retroceso que prácticamente corresponde a su derecho, la idea de que él se va a comunicar con sus abogados, que en ese momento, por lógica, no se encontraba. Entonces,
Creo que ha habido ahí un exceso de confianza probablemente y por eso no se ha dado, ¿no? Pero es una especulación. Me parece que evidentemente en una circunstancia sí es verdad que la policía tiene que tratar de asegurar a la persona y acompañarlo para evitar varias cosas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, no se vaya a tratar de autolesionar, como ha sacar ocurrido, elementos. o fugar. ¿Cómo? Correcto. Claro. O pueda fugar o autolesionarse, ¿no? También, exacto, ¿no? Sí, Ahora, la garantía es que se conserve la salud de la persona y que ésta no vaya a huir. Ahora, por lo que digo, él había dicho que él se iba a poner a derecho, que iba a aceptar lo que correspondiera, aunque viniera la detención. Eso lo implicó en la última entrevista que se dio a un medio nacional. Entonces probablemente se debe haber ingresado dentro de la confianza de que él ya aceptaba también eso y no iba a hacer alguna medida en contra, ¿no? Pienso. una última pregunta, Pedro. Ayer declaró, y lo reporta el día de hoy el diario Exitosa, el ex magistrado Marcos Ibaceta, que con la muerte de Alan García acaban las indagaciones. Sin embargo, yo ayer he hablado con miembros del Ministerio Público que me dicen que no es así. ¿Qué es lo que pasa en una circunstancia como esta en el proceso? ¿Qué es lo que viene? Ok, en realidad las indagaciones que terminan son aquellas que tendrían como sentido, en principio, pues, la pérdida de la libertad del señor Alan García, porque su vida se ha extinguido en estos momentos. Pero es verdad que en estos momentos que tenemos una figura en el Código Procesal Penal que se llama la extinción de dominio. Y eso quiere decir que si como patrimonio del señor Alan García se pudiera encontrar más de aquel que pudiera justificar mediante sus ingresos legales, estos podrían ser tomados por el Estado, ¿no? En favor de sí mismo. Quiere decir que podría tener, sea de manera directa o indirecta, a través de familiares o testaferros presuntos, más bienes de los que se pudiera justificar y que podrían considerarse provenientes de ilicitudes. Y estos generalmente el Estado los toma dentro del proceso. Es decir, no los más allá incauta. de la extinción del proceso penal en contra de él por las razones que son más que evidentes, ¿no es cierto? Es decir, si por ejemplo en la confesión de los colaboradores y en la declaración que va a ser barata se acredita de una manera fehaciente que él habría recibido, no sé, como se está discutiendo en el caso de Toledo, 20 millones de dólares o quién sabe. Si se descubre eso. Si eso ocurriera, eso le da derecho a las autoridades a reclamar la recuperación de ese dinero con los bienes de Alan García, así él ya esté fallecido, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, si se descubrieran cuentas en Gran Caimán, por decir, o en Suiza, que ahora no se conocen, con ese importe de dinero, o que se descubrieran inmuebles que en estos momentos no se conocen a nombre de testaferros, también por el mismo importe. Eso sería afectable por parte del Estado con la figura de la pérdida de dominio. Sí, pero ahí tengo una duda. Si esto ya constituye en un momento por sucesión e intestada y declaratoria de herederos, parte de una masa hereditaria de quienes son beneficiados directos, esposa, hijos y lo demás, ¿también esa figura se puede aplicar? Sí, es fruto de las ilicitudes y se demuestra con certeza, sí puede ser afectado. Claro, Okay. Claro, por eso es la pérdida de dominio. Está claro. Muchas gracias a Pedro Angulo por atendernos. Muy gentil, Pedro. Muy amable. Muy buenos días. El tráfico últimamente está terrible y sabías que esto puede generar no solo estrés y mal humor, sino desgaste en tu